identidad a estos paisajes que hemos estado pintando. Y bueno, pues vamos a comenzar. Como siempre, vamos a trazar con lápiz solo algunos elementos de este paisaje y todo lo demás va a ser en acuarela también para poder trabajar mucho la soltura, ¿sale? En estos paisajes. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Vamos a proyectar aquí la otra cámara y vamos a empezar a trazar esto. Vamos aquí a agregar, va a haber montañas, va a haber árboles, pinos también. Todo es también como la temática, pues es nieve la que estamos aquí trabajando. Por eso es que los tonos son muy pocos los que vamos a trabajar, pero sí le vamos a añadir la profundidad y la textura que queremos conseguir en este paisaje. ¿Sale? Y los últimos elementos que son un poco con esta temática de pues fantasía, son sorpresa para el final, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar. En la parte de arriba va a haber un cielo, vamos a separar el cielo de las montañas, entonces vamos a darle forma a las montañas. Recuerden, son trazos, líneas irregulares. Ahí están como dos montañas. Vamos aquí a bajarla un poquito y aquí trazamos otra montaña. Y aquí vamos a bajar. Y listo, esa es la parte de arriba. Sale las montañas. Recuerda que el detalle está ya en los tonos, en los pigmentos que vamos a trazar con el pincel. Ahorita nada más estamos guiándonos con estos trazos a lápiz. ¿Ok? Ahí están las montañas. Después vamos a bajar un poquito y agregamos las líneas que son los pinos, ¿sale? Pero para aquí, en este momento, perdón, vamos a trazar el suelo en donde están los pinos. Vamos a bajarnos como a la mitad, un poquito más abajo. Vamos a trazar aquí el, la parte en donde están los pinos. ¿Sale? Y por acá, mira, hacemos como una pequeña curvita en donde está el lago congelado. Lo voy a marcar yo un poquito más para que tú lo notes ahí en cámara, pero los trazos que tú estás haciendo no es necesario que los marques mucho en el lienzo. Y bueno, por acá ahora sí, los árboles, ponemos unas líneas en donde van los árboles. Estas no van a llegar hasta el suelo porque son los árboles que están más lejanos. Esta rayita así, la que está aquí. Esta sí la vamos a bajar. Esta también es un pinito más chiquito. Por aquí vamos a hacer unas pequeñas líneas para saber que ahí hay arbolitos. Eso se puede hacer a lápiz. Perdón, con el pincel. Pero quiero que vean cómo es que está distribuido todo esto, los árboles. Porque el día de hoy, pues hay la temática, perdón, según el temario, pues es una arboleda congelada. Hay muchos árboles y el frío está intenso en este paisaje. Hay un lago en donde pues hay hielo porque ya se congeló.
Muy bien. Entonces, prácticamente es todo lo que necesitamos para este paisaje. Así que bueno, vamos a apartarlo un poquito para hacer la paleta de los colores. ¿Sale? Aquí sacamos nuestro recipiente para irlos agregando aquí. Bueno, sacamos nuestras acuarelas. Muy bien. Entonces vamos a activar nuestras acuarelitas para comenzar a hacer los colores. Vamos a hacer colores muy grisáceos. Entonces vamos a tomar el azul rey, el azul ultramar. Vamos a agregar aquí. Y a este le vamos a agregar negro. ¿Sale? Que se vea más azul que negro. A este sí le vamos a añadir agüita para diluirlo. Y a la hora de aplicarlo, que este no se note tanto. ¿Sale? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero aquí sí lo vamos a espesar un poquito más este tono. Vamos a agregar aquí este azul, sin mucha agua. Después el negro, que se vea más azul que negro, pero más espeso. Un poquito de gris. Aquí agregamos el negro y le agregamos mucha agua para que baje su valor y entonces así convertirlo en gris. Si tienes ahí en en tus acuarelas el gris, también lo puedes usar. Pero hemos visto que podemos usar el negro, pero agregándole mucha agua ya se convierte en un gris. Y listo. Son los tres colores que vamos a usar. Obviamente vamos a irle bajando el valor con más agüita y es lo que ahorita vamos a empezar a hacer. Trabajar de atrás para adelante. Vamos a borrar un poquito esos trazos que hicimos con lápiz. No por completo, para que sigan siendo una guía para nosotros y saber ahí dónde pintar, saber que ahí hay un árbol o saber que ahí está el lago. Ahí está, ya no se nota mucho. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo también. Voy a acercar la cámara para que vean los detalles. Muy bien, en el cielo. Vamos a aquí a aplicar la técnica de húmedo sobre húmedo. Entonces vamos a mojar solamente el cielo, las montañas todavía no.
Con poquita agua, solo estamos barnizando ahí el cielo. Con cuidado con las montañas. Ahí puedes apoyarte en casita de la luz que tienes para verlo a contraluz y entonces saber dónde le falta agüita. ¿Sale? Y antes de que se seque, agregamos el pigmento. Mira, ahí donde brilla es todo el agüita donde le agregamos. Y vamos a agregarle el tono azul que diluimos con mucha agua. Pero muy poquito. Mira, así, unos toquecitos. Mojamos más nuestro pincelito y esto con toquecitos lo vamos bajando el tono. Debe de quedar más oscuro en la parte de arriba, pero es muy tenue este azul, ¿eh? El cielo casi no se ve porque está lleno de nieve. Es muy frío este paisaje. Entonces, bastó con eso poquito que le agregué de pigmento. Y ya, mira, no se nota mucho, pero así es como se debe de ver el cielo. Un poquito más azul, así en la parte de arriba. Esta línea que acabo de agregarle, la voy a difuminar. Así le vamos bajando el valor y ya se ve más azul en la parte de arriba, pero muy bajito, muy bajito. Ya llegando a las montañas no se nota tanto. ¿Vale? Y si quiero retirarle un poquito en algunos espacios el pigmento, lo puedo hacer con un trapito, con una servilletita. Recuerda que en estos paisajes vamos a aprovechar mucho el blanco del lienzo. Ahora sí vamos a bajar a las montañas, pero recuerda no tocamos ahora el cielo, solo las montañas. Mojamos ahí, podemos mojar del lado izquierdo las montañitas. Nos quedamos, solo mojamos ahí un pedacito. Sin llegar abajo en las líneas. Digo, ¿puedes tocar la línea más larga que hicimos? Sí, pero ya todo lo demás no. Aquí vamos a usar mucho lo blanco de este paisajito. Lo vamos a aplicar aquí, mira, en la parte de arriba de las montañas. Y lo vamos a ir difuminando. Ya no agregamos más pigmento. Agarro agüita. Aquí con una servilletita voy a quitarle un poquito más de este lado porque la luz está pegando más del lado derecho. Entonces aquí le estoy quitando más de este lado a estas montañas. Se ve más oscuro de este lado, mira. Mojo aquí, mira, aquí al ladito. Y agrego así como dos toquecitos nada más aquí en esta parte. Enjuago mi pincel y lo voy difuminando.
Donde quiero que dé más sombra es donde agrego más pigmento. Mira, aquí le agregué un poquito más. Esto sigue siendo muy difuso, muy claro los tonos. Aquí en donde voy a agregar el pigmento, mira, es donde hay más sombra. En esta parte de aquí, de esta montaña, también aquí un poquito. Y esto lo difumino antes de que se seque. Ya se nota, ¿verdad? Que aquí entra más la luz. Voy a seguir un poquito más de este lado. Acá ya se nota menos ese tono, ¿sale? En las montañas. Y vamos solamente en la parte del cielo y las montañas. Entonces digo, mojo aquí. Esta parte la quiero dejar blanca de la montaña, ¿sale? Entonces voy aquí a mojar un poquito. Ya lo último de las montañas y igual, agrego poquito pigmento en la parte alta de las montañas. Y así con esas rayitas enjuago mi pincel. Y lo difumino. Aquí voy a poner un poquito más de pigmento aquí de este lado de la montañita. Entonces, sí se ve, eso es lo que quiero que alcancemos a ver. Estas montañas, de este lado se ve más la luz, ¿vale? Porque el sol viene del lado derecho. Aquí inclusive hay que bajarle un poquito más el valor de este lado a la montaña. Ponemos agüita en nuestro pincel y con una servilletita y ya, ya le bajamos más el valor, ¿sale? Vamos a bajar, arrastrar un poquitito nada más hacia los árboles, en algunas zonas, ese tono azul. Aquí, mira, estoy agregando muy poquitito y ese es el que voy a ir difuminando aquí, mira, hacia abajo. Si desde tu pantalla no notas mucho este color es porque justo así es el tono muy difuso, muy clarito que vamos a estar usando. ¿Vale? Entonces por este lado también voy a mojar solo un poquito. Y agrego este tono enjuagando mi pincel en el agua. Lo voy a ir difuminando.
este lado de la montaña, del lado izquierdo, también solo un poquitito, bajo este colorcito. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Esto es todo lo que vamos a hacer en esas montañas. Ahora vámonos con los árboles. Mejor vamos con el... estoy pensando para dejarle más tiempo. Vamos a trabajar de este lado, del lado... del lado de izquierdo. Yo creo que ya se secó esta parte porque no usamos mucha agua, ¿verdad? Aquí miren, esta parte vamos a comenzar con los arbolitos. Pasamos, agarramos un pincel número 0 o si lo tienes todavía más delgadito, ese lo podemos usar. ¿Sale? Doy unos minutitos. Realmente esto que acabamos de hacer va a resaltar ya con los demás elementos que vamos a hacer. Así que confiemos en el proceso. Con este mismo tono que es el azul muy, muy, muy diluido, con ese vamos a trabajar ahorita. Le vamos a hacer aquí la línea, la primerita línea que hicimos. Vamos a marcar. Vamos a difuminarla un poquito más esta. Y vamos a empezar a darle forma al pino, ¿sale? Hacemos la línea y entonces hacemos unas pequeñas líneas cortitas en la parte de arriba y mientras bajamos ya son un poquito más largas y después le damos textura dando esos toquecitos a ese árbol, ¿sale? Este árbol se ve todavía se va a ver muy difuso porque está muy atrás todavía, entonces no le vamos a dar detalle. Vamos a hacer ahí unas pequeñas manchitas. Y ya en la parte de abajo, casi llegando al suelo, ahí se difumina, ¿sale? No se ven detalles en este arbolito. Sabemos que ahí hay un pinito. Pero este árbol está muy a lo lejos, por eso es que no se percibe muy bien. ¿Vale? Por este lado vamos a hacer otro. Vamos a brincarnos una línea porque aquí sigue otra línea, está muy pegadita, pero vamos a irnos a la tercera línea. Las líneas que no llegaron al suelo, esas son las que estamos trabajando. ¿Sale? Igual ya como a la mitad del árbol esto se empieza a difuminar con más agüita. Nada más estamos bajando un poquito este tono. ¿Sale? Entonces brincamos una línea y trabajamos en esta. Y vamos con este arbolito también.
Muy bien, entonces vamos a pasar aquí a otro arbolito. Por aquí hay uno que se nota aquí entre las montañas. Y aquí abajo de este arbolito que acabamos de hacer, vamos a agregar solamente un poquitito de agua para bajar este tono y que se note solo en algunas zonas. Que también ahí da la idea que hay árboles. Pero están muy difusos. ¿Vale? Entonces, sí. Bueno, vamos a continuar igual con este tono que está muy, muy, muy diluido en agüita. Inclusive si lo sientes un poquito más fuerte, agrégale ahí más agüita. Mira, es lo que yo estoy haciendo por acá. Con este tono le agrego un poquito más de agüita. Y aquí, súper, súper importante, también marcamos los arbolitos, pero también siguen siendo difusos, ¿sale? Entonces aquí en estas líneas, ¿te acuerdas que hicimos unas pequeñas líneas aquí? Las marcamos y que por ahí se alcance a ver sus líneas. Seguimos aquí marcando estos arbolitos. Solo estoy haciendo rayitas, pero como muy irregulares con onditas para que dé esa textura justo de los arbolitos. Vamos con otra. Y otro arbolito. Y ya terminamos con estos dos últimos arbolitos que están muy lejanos.
Son como pinceladitas, un poco con curvitas para darle esta textura al arbolito. Por acá hay uno más chiquitito. Y vamos con estos árboles que están más cercanos. Muy bien, vamos con estos arbolitos. Aquí el pigmento se sigue siendo muy difuso, ya después le damos más detallito. Agregamos un poquito más de color aquí, que se vean más, un poquito más marcaditos. Aquí, como les decía, ustedes pueden darle esas líneas para que ahí se basen. La parte de abajo del arbolito se sigue viendo difusa, ¿sale? Para no perder de vista eso. El tronco, si se engruesa, se pone un poquito ahí más de pigmento, no se deja delgadito y se pone, no hay que dejar muchos espacios por ahí para que el árbol se vea frondoso. Y aquí en la parte de abajo ya es más difuso y le bajamos el valor mojando más esta zona, que se vea un poquito más clarita que la que hay abajo. Podemos hacerlo igual con una servilletita para que se vea difuso. ¿Sale? Que ahí está el frío del suelo. Vamos a hacer este otro arbolito. Ahora aquí en la parte de abajo agregamos más agüita para que esto se vea así. ¿Vale? Entonces vamos a regresarnos aquí a estos arbolitos del lado izquierdo. Y ahora sí agarramos el pigmento que está más, aquí igual diluido en agua, pero más oscuro. ¿Vale? Para agregar otros arbolitos aquí. Que se note más ese pigmento. Ahorita sí necesitamos que se note más. Y vamos agregando ahí. Las líneas.
También otro pinito de este lado, que se note más. Take three. Y aquí otro. Aquí cuando vamos empezando este arbolito son como puntitos, mira. Doy puntitos. Y ya conforme voy avanzando ya son un poquito más marcados. Más anchos más bien, más gruesos. Y si queremos que se vea difuminado esto, ya agregamos más agüita. Ya dejamos que se seque y vámonos a la parte de acá del suelo, donde hay nieve, donde hay un lago frío. ¿Vale? Entonces aquí en esta zona ya es la nieve. Vamos a mojar y a dar algunas manchitas aquí abajo de los árboles. Con poquita agüita hay que dejar que ahí se note mucho la nieve. Entonces son muy poquitas líneas, las cuales también vamos a repasarlas con un poquito más de agua. ¿Vale? Y vamos a ir marcando la parte del lago. Entonces agarramos desde acá. Y con más agüita nuestro pincel, esto lo difuminamos para hacer un poquito más gruesa esa línea, pero difuminadita. ¿Sale?
Le hacemos como esas manchas y ya todo esto lo vamos a ir mojando aquí. Te recomiendo un pincel un poquito más grueso porque vamos a mojar aquí toda esta parte blanca. La vamos a mojar, bueno, excepto aquí la parte de la esquina, pero todo esto lo vamos a mojar. Sale a partir de donde ahí termina el color. Vamos a mojarlo. Dejando un pequeño margen aquí como en la parte de abajo y aquí en un costadito. Entonces agregamos de ese azulito que hemos estado trabajando y aquí vamos a hacer la sombra de los pinitos. Hacemos como un triángulo invertido, mira. Y este lo marcamos más de este lado de la orilla y que se vaya difuminando aquí en la puntita. Agregamos aquí más color. Y esa textura es la que queremos conseguir, por eso mojamos ahí para que se vea difuso. De este lado también hacemos un triangulito. Ya los marcamos más, ¿sale? Este no es el resultado final. Es la sombra muy, muy difusa de los árboles en el agua. Como congelada, pero se sigue notando ahí la sombrita de los árboles, la figura. Aprovechamos que ahí está un poco mojadito para darle más tono aquí en esta parte de la que llega casi a la orilla de este lago. Y este color lo vamos a mezclar con un poquito de negro. Con nuestro pincel un poquito húmedo, nada más vamos a difuminar aquí estos espacios con un poquito más de agua. Ahorita marcamos un poquito más esto. Vámonos de este lado. Aquí hay una separación porque aquí no hay árboles. Entonces, por eso es que acá abajo no va a haber árboles, sino hasta de este lado. Mojamos un poquito más porque ya esta parte ya se secó. Podemos mojar haciendo como la figura del triangulito. Vamos a hacer como dos triangulitos que representan estos árboles. Igual mojamos, ponemos más pigmento oscuro aquí en esta parte.
Ya con eso dejamos que se seque. Ah, bueno, agregamos también poquito negro. Y con más agüita en nuestro pincel lo vamos difuminando. Y como esta parte de aquí de los arbolitos también ya se secó, nada más vamos a agregar aquí un pinito que se note todavía más pequeñito. Ese sí le vamos a dar un poquito más de detallito. Y a este árbol igual le damos en algunos lugares, zonas, le damos detallitos. Aquí en la parte resaltamos esta parte del lago. Marcando esa parte congelada. Y aquí vamos a necesitar, yo creo que sí que se seque un poquito más. Creo que sí, igual estando un poquito húmedo, agregamos este pigmento. Recuerda, aquí es un común degradado, aquí está un poquito más oscuro. Esto lo voy difuminando. Muy bien. Entonces vamos ahora sí, a poner esos detalles de fantasía que les comentaba aquí en la parte de arriba. ¿Sale? Yo creo que mejor sí acerco la cámara para que los enfoque mejor. Y vamos a hacer unos dragones y un castillo, ¿sale? Así como en lo profundo del bosque, a lo lejos de las montañitas, vamos a hacer eso. ¿Sale? Para eso necesitamos un pincel pues delgadito.
Y lo vamos a hacer igual con estos tonos que hemos estado usando de azul. Muy, muy, muy diluidos porque están a lo lejos, entonces no, no se notan mucho. Y vamos a trabajar con la puntita de nuestro pincel, ¿sale? A darle forma a estos dragones que están volando entre las montañas. Vamos a comenzar con su cara. Y de ahí nos vamos hacia el cuello. Ahorita lo estamos como trazando con el pincel. Ya vamos en la parte de las alas. Ya vamos a la parte de la cola del dragón. Y aunque ahorita es mucho el detalle, el resultado ahorita se va a ver muy, muy bonito. Hacemos que algunas partes de este dragón se noten más, igual dándole como la luz a este dragoncito, ¿sale? También generándole una sombra. Ahí difuminamos esta partecita. Muy bien, aquí vamos a hacer el castillo. Voy a dar tiempo un poquito para ustedes.
Aquí para el castillo vamos a difuminar un poquito más porque el castillo está más lejos, ¿sale? Entonces vamos a difuminar aún más este tono azul con mucha agüita. Y lo vamos a hacer aquí, en esta parte. Igual como su silueta del castillito. Hacemos los piquitos del castillito. Y ahí rellenamos, que también se vea como muy, muy, muy difuso. Ya. De lejos, pues ahí se ve, ¿no? Que el paisaje está mucha neblina, los tonos son muy, muy claros porque es muy, muy frío ese paisaje. Y por allá a lo lejos, ¿verdad? Y se ve como esa parte misteriosa de los árboles, del castillo. Entonces por allá está el castillo así muy, muy difuso y esas partes blancas, ¿verdad? Las montañas también resaltan mucho. Y esta parte de la fantasía, pues también es algo muy, muy misterioso. Muy, muy, un toque diferente al que hemos estado trabajando en estos paisajes. Y bueno, pues así finalizamos nuestra obra. Aquí en esta parte ya podemos firmar, ya podemos poner ahí nuestro nombre, la fecha, para recordar el día que hicimos este hermoso paisaje. Y listo, así es como queda este paisaje. Mucho de la perspectiva es justo eso, ¿verdad? Que los elementos más lejanos se noten, no se noten mucho, que sean con tonos muy, muy suaves. Y lo que está más cercano sí se note un poquito más. Incluso aquí podemos darle algunos detalles más en líneas para que le dé como más realismo, más realce a esta parte. Un poquito más aquí de como de huellas. Y listo, pues así es como finalizamos esta clase con este paisaje. Ya son varios los paisajes que hemos realizado.
y espero que lo hayan disfrutado muchísimo, así como yo. Hemos aprendido mucho las técnicas y la textura que le queremos dar, ¿verdad? Al paisaje. Algunos están terminándolo. Veo que están súper concentrados, confíen en el proceso. Ahorita pueden eh, terminar, tal vez pausar, porque también es válido pausar un poquito para despabilarse un poquito, irse a tomar un cafecito, un tecito, ya después continuar la obra. Yo aquí en esta clase pues te enseño todo, las bases, las técnicas, y ya tú en casita pues tomas el tiempo para terminarlo. Y ya después con calma pues lo puedes ir perfeccionando también. Esto es mucho de cuestión de práctica, ¿eh? No te desesperes, al contrario, sigue adelante con esta hermosa técnica porque podemos hacer muchas obras muy, muy, muy bonitas, muy, muy bonitas. Así que bueno, pues finalizamos la clase. Espero que lo hayas disfrutado mucho y pues nos vemos la próxima